Desde los inicios de la cristiandad, el versículo de Génesis 3:15 ha sido visto como la primera mención divina del Evangelio, esto es, como la primera mención de la promesa de un Salvador que vendría al mundo a liberar al ser humano del pecado y sus consecuencias. El estudio cercano de este texto mostrará no solamente aquello en lo cual consiste el Evangelio de Cristo, sino también el método divino de salvación. Cuando Dios pronunció en el contexto de un juicio edénico las palabras enemistad pondré, estaba prometiendo que su intervención en el ámbito de la humanidad capacitaría al ser humano para volver a ser leal al gobierno divino, cosa que solo puede lograrse a través de una liberación del poder satánico que lleva al hombre a caer en las tentaciones del enemigo de Dios. En vez de perpetuarse por el resto de la historia humana la armonía entre Satanás y la raza pecadora, la intervención divina en la tierra a través de la humanidad de Cristo aseguraría la creación de hostilidad en el lugar en donde hasta el momento había reinado la paz. El corazón humano, débil y errante en el pecado, sería rescatado con poder divino para ser llevado nuevamente a la lealtad al Creador. Bienvenido a un episodio más de Recibiendo su Palabra. El día de hoy vamos a comprender cuál es aquella gran intervención que Dios se propone hacer en la humanidad. En el principio, cuando Dios creó al ser humano, lo creó perfecto. Lo creó para que reflejara su gloria. El hombre, el ser humano, debía ser la imagen de Dios. El hombre fue creado para que mientras más viviera, más reflejara la imagen de su Creador. Pero en la intervención de la serpiente en esta historia del mundo, la serpiente va a intentar depravar esa imagen. Su intención será degradar aquella imagen para que en vez de reflejar la gloria de Dios, ese hombre se le una en su intento de rebelión en contra del cielo. Por esa razón, la intervención de Dios debe comprenderse en esa línea de pensamiento. La intervención de Dios, esto es, el plan de salvación para la humanidad, tiene como propósito fundamental restaurar la imagen de Dios en el ser humano, que el hombre vuelva a reflejar la gloria de su Creador. Es por esa razón que en Génesis capítulo 3, versículo 15, cuando por primera vez Dios revela el plan de salvación y su método, Dios dice a la serpiente, allí en una escena de juicio que se llevó a cabo en el jardín del Edén, dice Dios a la serpiente, y enemistad pondré entre ti y la mujer. Es necesario resaltar que la mujer en el versículo 20 del capítulo 3 de Génesis se le conoce como la madre de todos los vivientes. Por tanto, esta enemistad que Dios se propone poner entre la mujer y Satanás es una enemistad entre Satanás y toda la raza humana. La gran pregunta es, ¿cómo pretende Dios lograr que aquella armonía que producto del pecado se había producido entre el corazón del hombre y Satanás se convierta ahora en enemistad? ¿Cómo se propone Dios lograr poner no armonía, sino enemistad, hostilidad entre la serpiente y el resto de la humanidad? He allí la pregunta a resolver. Por esa razón, la palabra de Dios en Génesis capítulo 3, versículo 15, declara lo siguiente: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Cuando Dios en este versículo se dirige a la serpiente, está haciendo la más grande de todas las promesas. Dios le está diciendo a oídos del ser humano a la serpiente que enviará un descendiente de la humanidad. El Hijo de Dios llegaría a ser también el Hijo del hombre. La divinidad del Hijo se cubriría con humanidad para poder alcanzar al ser humano en el mismo lugar que Satanás reclamaba como suyo. En aquella naturaleza depravada por la degradación, depravada por 4000 años de pecado, Cristo pondría el estandarte de la divinidad.
La divinidad se cubriría de humanidad para darle al hombre no solamente el perdón de su pecado, sino el poder, la oportunidad de que asido de la divinidad, aferrado a la divinidad de Cristo Jesús, el hombre pueda nuevamente reproducir en sí mismo la imagen de su Creador. En el acto que Génesis capítulo 3 versículo 15 describe, hay un acto de sufrimiento. Sí, amigo y amiga, la vida de Cristo fue una vida de continuo sufrimiento. Y aún más, haciéndose obediente, vaciándose a sí mismo, despojándose a sí mismo, se hace hombre y va a una muerte espantosa y dolorosa, a muerte de cruz, y siendo obediente a su Padre Celestial, sin pecado alguno, Cristo muere para aplastar la cabeza de la serpiente y darle al hombre el poder que el hombre no puede tener, el poder de obedecer, el poder de que ha sido unido a la naturaleza divina que Cristo le ha dado a la humanidad por la fe en Él, el hombre nuevamente pueda llegar a ser leal a Dios. De esa manera, Dios se propone implantar en la humanidad, a través de la humanidad de su Hijo, se propone implantar en el alma un principio nuevo, una nueva naturaleza. Ahora el ser humano en Cristo puede aspirar a asirse de la divinidad y con esa nueva naturaleza volver a obedecer a Dios. Es por esa razón que el Hijo de Dios se hace humano, para que haciéndose el Hijo del Hombre pueda comprender cómo se vive la prueba, cómo se vive el sufrimiento y, más importante, cómo se vive la tentación. Jesucristo, llegado al reino de su Padre, delante de su trono, ahora no solamente tiene la autoridad de interceder por perdón, sino de interceder delante de su Padre para que el hombre pueda vencer la tentación. El hombre en Jesucristo puede llegar a ser el victorioso Hijo de Dios, ya no más el caído cautivo de Satanás, sino el victorioso Hijo de Dios por esa humanidad e intercesión del Hijo de Dios. Al hacerse hombre, Jesucristo nos da todo el poder de Dios para volver a reflejar la gloria de nuestro Creador. Por esa razón, al recibir su palabra, recibimos el poder de ser obedientes a nuestro Padre Celestial. Oh, que Dios te bendiga recibiendo su palabra. El versículo estudiado nos muestra que a través de la muerte de su Hijo, Dios puede restaurar la armonía entre Él y el ser humano. El corazón del hombre, totalmente incapaz de resistir por sí solo el poder de Satanás, es ahora receptor del poder divino, de una nueva naturaleza, esto es, la naturaleza divina que Cristo proporciona al hombre al haberse hecho humano como nosotros. Como nuestro sustituto, Cristo toma nuestro lugar en la cruz, haciendo posible que el hombre pueda escapar de la condenación a muerte eterna, resultado de su pecado. Más aún, como nuestro ejemplo, Cristo nos hace partícipes de su naturaleza divina para que podamos resistir la tentación como Él lo hizo. Esta hermosa realidad espiritual es retratada en Hebreos 2:18, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. De esta manera, Cristo es hecho por Dios para nosotros un completo Salvador.